Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos bien. Rafael les saluda y hoy les hablaré de la persona más importante de la historia de la humanidad, aquel que logró dividir el tiempo en un antes y después. Estoy hablando de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nació aproximadamente en los años 2 y 4. Sí, esa es una historia bien larga, pero Jesús nació en Belén de Judea, hijo de María y hijo adoptivo de José, que a su vez era descendiente del rey David. Pero me gustaría hacerles algunas preguntas. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Un profeta? ¿Un ser iluminado? ¿O el Hijo de Dios? Bien, C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, escribió un libro llamado Cristianismo Puro y Simples. Ele popularizou o argumento de que Jesus ou era um lunático, ou um mentiroso, ou verdadeiramente Deus. Lunático. Jesus não era Deus, pero creía que lo era. Mentiroso. Jesus não era Deus e lo sabia. Ou por fim, el mismo Deus. Jesucristo, Deus. Recordamos que o reconhecimento de la divinidade de Jesucristo é um hecho de fé e não solamente lógica. Empecemos desde o princípio. En el principio criou Deus os cielos e la tierra. Bueno, não tan a princípio assim, poquito mais adelante, exatamente en el libro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Uno de los argumentos más importantes sobre la divinidad de Jesucristo es el hecho de que cuando Dios en el Antiguo Testamento habla de sí mismo, lo hace en plural, nos haciendo entender que ele no estaba solo, pero esto era suficiente para definir que Jesús estaba con Dios en el principio? Aún no. Veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos de 1 hasta el 13. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Jesús tenía conciencia de su naturaleza? Por lo visto sí. Jesús vino con una misión de predicar el Evangelio de Dios y entregarse por los pecados de la humanidad, pero sabiendo que era el Hijo de Dios y de tal forma, siendo igual a Dios, no negó su naturaleza y siendo así, aceptó adoración. Eso está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 17. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
También en Juan, capítulo 9, versículo 37 y 38. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es él. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Si hacemos la comparación con Éxodo, capítulo 20, versículo 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Otra evidencia que Jesús era Dios. Jesús perdonó pecados. Eso está escrito en Marcos, capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Haciendo una comparación con Isaías 43, versículo 25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Otro de los detalles que me llaman mucho la atención es que Jesús supo que estaba en los corazones humanos. Eso está escrito en Marcos, capítulo 2, versículo de 6 hasta el 8. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley, que pensaban: ¿por qué habla ese así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En este mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonó así?, les dijo. Comparar con Isaías, capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Además, fue llamado de Dios y no censuró quien los consideró así. Está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 28 a 29. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Como alguien que por unos es considerado solo un profeta de Dios dentro de una cultura extremadamente monoteísta, que cree en la existencia de un único Dios, o sea, los judíos, podrían enseñar y admitir tales declaraciones. Obviamente, asumir que Jesús es Dios es un tema de fe. ¿Fue Jesús un gran líder religioso como Buda, Mahoma o Confucio? Otros líderes tuvieron características semejantes a las de Cristo. Buda se levantó como una voz opositora a los líderes religiosos hindús. Jesús hizo lo mismo en relación a los líderes religiosos de su tiempo. Si comparamos, ahí está en Mateo, capítulo 23, versículos 13 a 17. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito,
y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos. ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jurar por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro? Mahoma se declaraba profeta de Dios. Jesús dijo ser profeta también. Justo está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 23 y 24. Él les dijo: sin duda me diréis ese refrán: médico, cura a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Las enseñanzas de Confucio se enfocaban en la búsqueda de justicia social. Jesús también enseñó la justicia. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A pesar de algunas semejanzas, es innegable que Jesucristo fue un líder religioso, diferente de los que vinieron antes o después de él, pues hizo afirmaciones contundentes acerca de su misión como ninguno otro hombre hizo. Aceptó oración, como está escrito en Mateo 28, versículo 17. Declara que vino del cielo. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús también afirmó ser el único camino para Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Perdonó pecados, exigió la misma honra debida solamente a Dios. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y dijo que su misión era exclusiva. Mateo capítulo 11, versículos 27 a 29. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino que el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como Jesús podría solamente ser un gran líder religioso entre otros, si hizo declaraciones tan exclusivas en relación a su misión y que no vemos semejante entre sus palabras y los escritos de otros grandes líderes? También me gustaría levantar detalles que personalmente me llaman mucho la atención. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sería eso una prueba de que Jesús fuera prácticamente inmortal? Yo creo que sí, por esos detalles. Recuerden
que Jesús fue golpeado 39 veces con el látigo. Instrumento para golpear que está formado por varias cuerdas anudadas con metales o pedazos de huesos en las puntas y atadas al extremo de una vara. Ya fueron hechos pruebas con carne de cerdo, el cual letal es este instrumento, y probablemente ya lo debería haber matado a Jesús en este mismo momento, un poco antes de la crucifixión. Pero así no sucedió, y él siguió vivo, y mismo después de pasar 3 horas crucificado, solo después de decir: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Pero para mí uno de los versículos que más me toca es: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente les insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Mateo capítulo 5, versículo 11. Mi pregunta es: ¿por qué que hay ideologías y partidos políticos que acusan al mismo cristianismo ser algo que necesita ser combatido? Para concluir mi pensamiento, les dejo una meditación. Hoy en día, llamarse cristiano es muy fácil, es muy sencillo, pero los verdaderos cristianos son aquellos que obedecen a la palabra de su Señor, siendo Él Jesucristo. Bueno, desde ya agradezco su atención y quiero que sepan que fue un honor y una gran alegría compartir toda esa información con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto.